¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En un tutorial anterior mostré algunos métodos básicos para trabajar con curvas en Geometry Nodes, modificándolas o creando repeticiones con ellas. En otro video mostré una herramienta para utilizar curvas para animar objetos, ya sea al seguir la curva o utilizando la forma de la curva como movimiento. En este tutorial de Geometry Nodes veremos cómo convertir curvas en formas tridimensionales utilizando diferentes opciones. Primeramente utilizaré el nodo MeshLine. En el eje X pondré 1 metro. Este nodo solamente tiene 2 puntos, por lo que será necesario agregar el nodo Resample Curve. A diferencia del nodo MeshLine, que ya tiene la cantidad de puntos. En el modo Offset sería 1 punto por cada unidad o metro. Y en el modo Endpoints sería la cantidad de puntos a lo largo de la medida indicada, que es lo que estamos haciendo aquí en el nodo CurveLine con el nodo Resample Curve. Ahora pondré el nodo Curve2Mesh que hemos utilizado en tutoriales anteriores. Aquí podemos darle un perfil a la curva. Utilizaré el círculo. Puedo cambiar el radio y la resolución del círculo. Uno de los atributos que tienen las curvas es el radio. Para modificarlo usamos el nodo setCurveRadius. La diferencia de controlar aquí el radio es que podemos utilizar funciones o algunos otros nodos para modificarlo. Usaré el nodo Spline Parameter. La opción de factor va de 0 a 1. Si utilizo la longitud, se ve igual. Pero si cambiamos la longitud, entonces vemos cómo va creciendo conforme se va haciendo más largo. A diferencia del factor, que solamente va de 0 a 1. Podemos agregar otros nodos para modificar este radio. Agregaré el nodo de matemáticas. Si lo dejo en suma, entonces la cantidad que indique se sumará, en este caso, al factor. Si lo multiplico, como el factor va de 0 a 1, el 0 no cambia, pero el 1 se multiplica por el valor que le indique. Si utilizo otras operaciones, podemos ver otros cambios en el radio. Ahora lo pondré en seno y utilizaré 3 metros. Ahora pondré una multiplicación. Si quiero más definición, agrego más puntos en el nodo Resample Curve. Si agrego otra multiplicación después del seno, cambio la amplitud. Quitaré esta opción para que no se ajusten los nodos. En esta segunda multiplicación puedo cambiar la amplitud de la curva de seno. Ahora utilizaré la operación Snap. Aquí también puedo agregar una multiplicación para modificar la amplitud. Si agrego otra multiplicación por -1 antes de snap,
Se ajusta la punta de esta forma al punto de origen. Si quiero más o menos definición, modifico la cantidad de puntos en Resample Curve. Al activar el wireframe podemos ver lo que está pasando. Ahora podemos utilizar la operación Wrap. Esto le da una forma como de tronco de palmera. Y cambiamos a la operación Ping Pong. Al multiplicar aquí el valor, podemos obtener esta figura. Ahora tomaremos la longitud. Si queremos invertir este radio, podemos usar el nodo Float Curve. Pero si uso la longitud queda de esta manera, porque las opciones por defecto del nodo Float Curve van de 0 a 1. Para no hacer otras modificaciones, lo más conveniente sería usar el factor. También podemos usar el nodo Map Range. Aquí lo que estaríamos indicando es que el valor que está entrando, que va de 0 a 1, ahora vaya de 1 a 0. Y de esta manera queda invertido. Si utilizamos la longitud, podemos modificarla aquí. Si modificamos las opciones, podemos conseguir otras variaciones para el radio. Además de utilizar un círculo, también podemos utilizar otro tipo de curvas. Utilizaré una estrella. Por el momento no está bien definida porque tiene poca densidad la geometría. Puedo utilizar otro nodo Resample Curve para definir la forma. Otro atributo que tienen las curvas es tilt, que es una rotación, que también podemos controlar con el factor, que también podemos modificar con otros nodos como los de matemáticas. La suma solamente lo gira, pero la multiplicación cambia la cantidad de rotaciones. Si utilizamos la longitud, necesitaremos un valor inferior. Al modificar la longitud, los giros se mantienen a lo largo de toda la longitud. Con el factor, si modificamos la longitud, se alarga o se comprime. Podemos cambiar la curva. Usaré el nodo cuadrilateral. Podemos utilizar cualquier tipo de curva. Si necesitamos más definición, modificamos la cantidad en Resample Curve. Ahora volveré a utilizar el círculo y quitaré algunos nodos. Ahora pondré aquí un nodo Set Position y usaré el nodo Combine XYZ. En la Z conecto un nodo Float Curve y el factor de Spline Parameter lo conecto al valor.
Ahora con el nodo Float Curve puedo controlar la forma que va a tener la curva. Con el nodo Transform modificaré la curva cambiando la escala en el eje Y. Ahora utilizaré otro nodo Float Curve para controlar el radio. Si modifico la curva de esta manera, entonces los extremos quedarán en 0. Si modifico el radio del círculo, obtenemos esta forma que es parecida a una hoja. Y modificando el primer nodo Float Curve, controlo la curvatura que tendrá esta forma. Puedo agregar otro nodo Set Position y otro nodo Float Curve con estos nodos para modificar la forma de alguno de los ejes. Como mencioné antes, el valor por defecto del nodo Float Curve va de 0 a 1, pero podemos modificarlo cambiando los valores en esta parte. Al poner Reset View puedo ver el nuevo eje de coordenadas con el que puedo trabajar. Al utilizar diferentes nodos Float Curve podemos modificar la malla que habíamos creado. Ahora haremos algo distinto. Borraré estos nodos. Ahora utilizaré el eje Z. Utilizaré el nodo Curve Circle con 4 lados y lo convierto en Bezier con el nodo Set Spline Type. Cambio a Bezier. Ahora el nodo Set Spline Resolution. Y utilizaré dos nodos Set Handle Position para hacer la curva que habíamos visto en un tutorial anterior. Lo conecto a Set Position. Y ahora utilizo el nodo Vector Math en escala. Y lo conecto a Offset. Y al vector conecto la posición. Ahora pongo un nodo de matemáticas conectado a posición. Pongo la multiplicación en 0. Y modifico la escala en negativo. Obtendría estas curvas parecida a una hoja de trébol. Con este valor se solapan un poco. Y ahora utilizo esto como perfil de la línea. Ahora agrego el nodo Set Curve Tilt. Si utilizo el factor. Recordamos que al cambiar la longitud se estira o se comprime, así que utilizaré la longitud. De esta manera se mantiene la rotación a lo largo de la longitud. Con esto conseguimos esta especie de cuerda. Podemos modificar la escala o cambiar el número de lados para obtener diferentes variaciones. Si queremos que la base sean círculos, entonces podemos hacerlo de esta manera. Borraré estos nodos.
Utilizo un nodo Instance on Points. Conecto el círculo a la instancia y los puntos que usaré serán los de otro círculo. Este lo pongo en 4 y en este aumento la cantidad de lados para definir la forma, pero no demasiado para que la densidad de geometría no se incremente mucho. Esto lo conecto al perfil, pero no lo puedo utilizar porque este nodo no soporta instancias. Primero deberé utilizar el nodo Realize Instances y de esta manera ya funciona. Al modificar este radio puedo controlar la separación que tienen estos círculos. Si quiero más definición, puedo cambiar esta resolución y también puedo modificar la cantidad de puntos en Resample Curve. También puedo agregar otro nodo SetCurveRadius para usar el factor y un nodo de Float Curve. Y hago que los extremos queden en 0. Puedo modificar la curva de esta manera para que solamente los extremos queden en 0 y el resto se mantenga más o menos con el mismo radio. Si no quiero que quede en punta, puedo acercar más estos puntos para aplanar más la forma. Ahora veremos otra manera de modelar con curvas. Crearé varias curvas y las pondré en diferentes alturas. Deben estar con la forma 3D para que se puedan mover en el eje Z. Ahora vamos a utilizar Geometry Nodes para conectarlas. Utilizo el nodo Resample Curve. Por otro lado, utilizo un nodo Grid. Utilizaremos los puntos de este nodo Grid para conectar las curvas. En el eje Y conecto un valor entero y este nodo entero lo conecto a la cantidad en el nodo Resample Curve. Usamos el nodo SetPosition. Ahora utilizamos el nodo Transfer Attribute. Lo pongo en vector y aquí índice. En el atributo uso la posición y lo conecto a posición. Ahora modifico la cantidad de puntos y vemos que las curvas se están conectando. Como son 4 curvas, aquí agrego un vértice más. Puedo modificar las curvas para que las conexiones vayan más de acuerdo a lo que quiero. Quitaré el triángulo y dejaré las demás curvas. Al eliminar una de las curvas, aquí se creó otra conexión. Entonces cambio el valor a 3, porque ahora son solamente 3 curvas. Para cerrar el hueco que queda, una de las opciones es que las curvas no sean cíclicas, es decir, que no estén cerradas. Si le indico que no sean cíclicas, entonces se elimina un vértice. Entonces lo vuelvo a conectar, pero sin soldar los vértices.
Aquí tendría que modificar la forma de la curva. Si activo nuevamente el Geometry Nodes, ahora ya no tenemos el hueco. Y ahora puedo utilizar el nodo Merge by Distance para unir todo el modelo. Ahora podría agregar el nodo de Subdivision Surface. Reduzco esta densidad y agrego el nodo Set Shade Smooth. Y obtenemos esta malla, y al modificar las curvas podemos cambiar la forma. Si están siguiendo este tutorial con una versión más actual de Blender, este nodo de Transfer Attribute ahora se llama Sample Index. Tendríamos que activar el clamp y poner la posición y el índice. Otra manera de modelar con curvas son las superficies de revolución. Para ello podemos usar un nodo Curve to Mesh y como curva podemos usar un círculo. En el perfil usaré una línea de curva. Esto lo pondré en 1, aquí 0 y acá 0.5. Puedo agregar algunos loops con el nodo Resample Curve. Y con el nodo Transform puedo modificar la forma que tendrá esta superficie o geometría. Y al final puedo utilizar otro nodo Transform para girarlo y que quede sobre la base. Y cambiando la posición de los puntos de esta línea consigo diferentes formas. En lugar de esta línea utilizaré un nodo Bezier Segment. Y modificaré los puntos para que tenga esta forma. Ahora si cambio la línea por esta curva, tendríamos esta malla. Podemos hacer ajustes en el nodo Transform al cambiar la posición que va a tener la curva. Y también puedo modificar los puntos de la curva. También podríamos hacer la curva manualmente. Y puedo arrastrar desde el outliner la curva que he creado. Aquí serían diferentes los valores en el nodo Transform. Hasta aquí dejo el tutorial. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.